Bueno, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos quienes nos acompañan en el auditorio Héctor Fix Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias también a quienes ya nos están siguiendo a través del canal de televisión de este instituto, a través de TV Jurídicas, para el inicio de los trabajos de este seminario que se llama La reconstrucción de las instituciones electorales y los dilemas de la legislación secundaria. En mi carácter de coordinador de este seminario, quiero agradecer al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, porque básicamente esta también es una actividad de el colegio electoral de ese instituto, la Academia de Derecho Electoral del Instituto Iberoamericano. Quiero agradecer el acompañamiento de IDEA Internacional y, por supuesto, el acompañamiento institucional de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Me acompañan en el presidium el maestro Felipe Solís Acero, quien es subsecretario de la Secretaría de Gobernación. Me acompaña también como anfitrión de este evento el doctor Héctor Fix Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Le doy el uso de la palabra al doctor Fix Fierro, quien nos dirigirá un mensaje alusivo a la inauguración del evento y también quien será el responsable de presentar formalmente a nuestro primer expositor, el subsecretario Solís Acero. Por favor, doctor. Muchísimas gracias, muy buenos días. De manera muy breve, les doy la bienvenida al Instituto de Investigaciones Jurídicas, al auditorio Héctor Fix Zamudio, para la realización de este seminario, La reconstrucción de las instituciones electorales y los dilemas de la legislación secundaria. Doy muy particularmente la bienvenida al señor subsecretario. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al presidente del Consejo General del IFE, señor expresidente, invitados de toda la República. La tercera vez que coincido con el presidente del Consejo General en esta semana. Yo no sé si eso es una buena premonición para él o para mí, ¿verdad? Eso es todavía cuestión de ver. Ya estamos viendo que tenemos la agenda de mañana, a ver si también podemos coincidir. No, la verdad es que nos da mucha satisfacción que estén con nosotros. Este seminario, coordinado por el doctor César Astudillo, coordinador de nuestra área de Derecho Electoral y Procesos Democráticos, pues ha armado un programa verdaderamente de altísimo nivel con representantes de las más diversas instituciones académicas y públicas que tienen que ver con estos temas. Y, por supuesto, siguiendo la tradición de nuestro instituto de estar discutiendo los temas más importantes de la agenda pública, sin duda los temas político-electorales son los que despiertan gran expectativa, precisamente en estos momentos en que está por discutirse la legislación secundaria que pondrá en efecto todo lo que es la reforma político-electoral muy reciente de días pasados. Yo nada más concluiría agradeciendo nuevamente a todos nuestros invitados especiales, a quienes han aceptado participar en las distintas mesas, a las instituciones convocantes, al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, a IDEA Internacional y, por supuesto, al doctor César Astudillo, por la eficacia y el entusiasmo con el que se ha armado este programa, que yo espero sea muy exitoso y que aclare muchísimas dudas e incertidumbres, pues al final este es un proceso que implica a muchas voces, a muchas responsabilidades y de las que esperamos por el bien del país salir muy bien librados. Muchísimas gracias. Acto seguido daría paso a la exposición el señor subsecretario. Hago una breve presentación formal antes de su exposición. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral en 1998. Entre sus actividades políticas destaca que ha sido diputado federal, integrante en las comisiones jurisdiccional y de puntos constitucionales, así como vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en la 61ª legislatura.
Fue secretario técnico de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 59ª legislatura. En 2006 fue representante del Partido Revolucionario Institucional ante el IFE y asesor del coordinador parlamentario de este partido en el Senado, 60ª, es que los números romanos ya no los sé leer. Actualmente, como todos ustedes saben, es subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación. Nos complace enormemente tenerlo aquí con nosotros. Señor subsecretario, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Quiero, en primer lugar, agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a su director, el doctor Héctor Fix Fierro, y de manera muy particular al doctor César Astudillo, coordinador de este seminario, la invitación que me formularon para poder compartir con ustedes algunas reflexiones. Es muy breve el tiempo disponible. Procuraré en el espacio de 30 minutos que me han concedido conversar con ustedes sobre las leyes secundarias derivadas del decreto de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por el Constituyente Permanente y publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado día 10 de este mes de febrero. Platicaré con ustedes, en primer término, el alcance del decreto. El decreto contiene claramente dos apartados que están en términos de las disposiciones que lo componen de manera mezclada, pero claramente el decreto contiene dos apartados de reformas. Las reformas que tienen que ver con, digamos, la parte política o el régimen de gobierno, y las reformas que tienen que ver con la cuestión electoral. En el apartado correspondiente a las reformas de carácter político o de régimen de gobierno, por supuesto está la parte concerniente a esta figura novedosa que aparece en el escenario constitucional y legal mexicano que van a ser los gobiernos de coalición, que consiste en facultar al presidente de la República para que una vez transcurrido el proceso electoral, y si el partido que postuló al presidente que haya ganado la elección no dispone de la mayoría en las cámaras del Congreso, el presidente pueda en consecuencia optar por un gobierno de coalición, formando un pacto parlamentario, legislativo, con algunas de las fuerzas políticas, de manera que le permita tener mayoría en el Congreso, con una serie de consecuencias de carácter constitucional y legal que tienen que ver con los mecanismos de designación de los integrantes del gabinete, la presentación de un convenio de coalición y la presentación de un programa de gobierno. No entraré en mayores disquisiciones sobre el particular porque entiendo que el propósito de esta conversación está en la parte electoral y no precisamente en la que tiene que ver con las reformas al régimen de gobierno. Ahí mismo, en lo que tiene que ver con régimen de gobierno, y solo para efectos de contextualizar, está la parte concerniente a las nuevas reglas en materia de reelección, la reelección consecutiva para los diputados federales, la misma para los senadores de la República y la equivalente en el ámbito local para diputados de legislaturas locales y para integrantes de los cuerpos edilicios de los municipios de la República. En ese mismo apartado está la reforma al Coneval, el organismo encargado de medir los niveles de pobreza en el país, hacer recomendaciones sobre políticas públicas para abatirla, etcétera. En el ámbito de lo que tiene que ver con la cuestión electoral, probablemente el tema más conocido, más polémico, más discutido, más ampliamente referenciado es el que tiene que ver con la transformación de una institución señera en la transición política de este país, que es la transformación del Instituto Federal Electoral en un organismo que se denomina a partir de ahora Instituto Nacional de Elecciones o Instituto Nacional Electoral, y que asumirá las atribuciones en conjunto, en paquete, que hoy tiene el Instituto Federal Electoral, y a ellas se sumarán algunas otras
que establecerán una especie de sistema electoral nacional mediante el cual, manteniéndose la vigencia y la funcionalidad de los organismos electorales locales, que en la Constitución son llamados organismos públicos estatales, permitan, sin embargo, que el Instituto Nacional Electoral, por conducto del Consejo General, pueda conducir mediante la asunción directa de funciones o bien mediante la expedición de lineamientos para homogeneizar la operación de algunos de los procedimientos en el ámbito nacional, funciones que hasta hoy el Instituto no ha tenido. Como ustedes saben, el régimen electoral nuestro se aviene hasta hoy perfectamente bien a la distribución de competencias de un régimen de carácter federal, como es el caso mexicano. Hay un organismo de carácter federal que regula todo lo que tiene que ver con las elecciones federales, y en cada entidad federativa hay un organismo electoral de carácter local que se encarga de las elecciones de carácter local. La transformación que plantea el decreto de reforma constitucional supone una suerte de mezcla de atribuciones entre lo que hoy han venido haciendo los organismos electorales de carácter local y lo que realizará el órgano electoral nacional para esta especie de sistema nacional de carácter electoral. Quiero decirles que la reforma constitucional es una reforma de largo alcance, que incluye un paquete muy amplio de cuestiones que tendrán que generar o están generando ya la necesidad de adecuar un paquete legislativo de grandes dimensiones. La parte relativa, por ejemplo, a lo que refería yo hace un rato, del gobierno de coalición tendrá que ser reglamentado, tendrá que haber una ley que regule este apartado o, en su defecto, una modificación a la legislación vigente, particularmente la Ley Orgánica de la Administración Pública, probablemente la Ley Orgánica del Congreso General en la parte relativa a cómo se va a procesar la notificación al Congreso de la pretensión del Ejecutivo de constituir el gobierno de coalición, etcétera. Pero esas leyes no tienen un plazo establecido en el decreto. Hoy me quiero referir, por la premura del tiempo, a 5 leyes que tienen en el decreto establecido un plazo de expedición, que son las estrictamente electorales, que son 3, o 4, según el visor con el que se vea, la que tiene que ver, desde nuestro punto de vista, con la normatividad de los organismos y procedimientos electorales, que son referenciados en el decreto de reforma constitucional de manera separada. En la reforma al artículo 73, la nueva fracción 29-U establece la competencia del Congreso de la Unión para expedir leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de partidos políticos, dice, organismos electorales y procesos electorales. Eso establece expresamente hoy día en el artículo 73, que es el artículo que señala las competencias del Congreso de la Unión, la facultad expresa para legislar expidiendo leyes generales en estas 3 materias. Si ustedes se van al apartado de transitorios, van a encontrar un transitorio que refiere con toda claridad qué debe contener la nueva ley general en materia de partidos políticos y qué debe contener una nueva ley general en materia de procesos o procedimientos electorales, pero no hay un referente, no hay un artículo transitorio que señale el contenido de la ley de organismos electorales, no obstante que el 73 establece esta competencia expresa para el Congreso de la Unión. Eso nos lleva a nosotros a concluir que podríamos estar en presencia de 4 leyes generales diferentes: la de organismos electorales por un lado, la de procedimientos electorales por el otro, la de partidos políticos una tercera y la de delitos electorales, porque el 73 también modifica el inciso A de la fracción 21 al establecerle al Congreso de la Unión la atribución expresa de expedir leyes generales. Hasta hoy la fracción decía
o hasta el día 10 de febrero, en materia de secuestro, trata de personas, y ahora se agrega y delitos electorales. Eso implica en consecuencia que tenemos ya aquí en presencia 4 leyes que tienen que ver con elecciones de nueva expedición, con un plazo que vence en todos los casos a más tardar el 30 de abril. Eso señala el régimen transitorio. Una nueva ley de organismos, una nueva ley de procedimientos, una nueva ley de partidos políticos y una nueva ley de delitos electorales. Se trata de leyes generales en esos 4 casos, que también desde nuestro punto de vista pueden ser 3. Porque el apartado correspondiente a organismos y procedimientos electorales podría ser una sola ley. De hecho, desde el punto de vista técnico, legislativo, a nosotros nos parece más conveniente que sea una sola legislación. Incluso, adelanto una cuestión, podríamos estar en presencia de una sola ley general, creo que no tiene ninguna complicación de ir en contra de lo que establece el régimen transitorio, para que en una sola ley general se establezcan 3 apartados: el apartado relativo a los organismos electorales, el apartado relativo a los procedimientos electorales y el apartado relativo a los partidos políticos. Nos parece que desde el punto de vista de contenido eso sería mejor, evitamos la dispersión legislativa, la tradición de codificación en esta materia en el país ha sido muy útil, ha permitido que las autoridades electorales, los partidos, los propios ciudadanos que tienen que ver con las cuestiones de carácter electoral encuentren en una sola codificación, en un solo cuerpo normativo, las disposiciones aplicables, y es sin duda de mayor utilidad. Hay otras 2 leyes que tienen plazo y que también quiero referir. La que tiene que ver con la publicidad o propaganda gubernamental o institucional es un asunto que se tiene que definir porque los alcances son diferentes. No es lo mismo hablar de propaganda gubernamental que de propaganda institucional. Si hablamos de lo primero, nos estamos refiriendo exclusivamente al gobierno. Si hablamos de lo segundo, institucional, nos estamos refiriendo a la propaganda de cualquier ente público, de cualquiera de los niveles de gobierno, y eso exactamente es lo que dice, si no recuerdo mal, el párrafo 8º del artículo 134 constitucional. Por lo tanto, la ley reglamentaria, que es una ley pendiente, hay ahí una omisión legislativa que data ya de 6 o 7 años, que está pendiente y que por segunda o tercera vez el legislador reformador de la Constitución o el ordinario ponen un plazo al Congreso para que se pida la ley secundaria. Entonces, estimamos que esta vez sí se estará en condiciones de que la ley se emita. Hay un plazo al 30 de abril y esta, a diferencia de las otras leyes que referí, no es general, sino una ley reglamentaria que en los hechos va a tener contenidos de ley general, porque el párrafo 8º del 134, como ustedes saben, refiere las obligaciones en esta materia no solo para autoridades de carácter federal, sino para los 3 órdenes de gobierno. Y la quinta ley que tiene plazo, que va un poco más allá del 30 de abril, todas las anteriores el plazo es al 30 de abril, es la ley orgánica del Coneval, la ley que organice al organismo encargado de la medición de la pobreza en su nueva consideración, la que surge de la reforma constitucional. La reforma constitucional le da al Coneval la nueva naturaleza de organismo constitucional autónomo, y bajo esas nuevas reglas de integración, de naturaleza del órgano, que deja de ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, y por lo tanto su presidente tendrá que ser elegido bajo nuevas reglas que la propia Constitución señala, y ya no lo será de manera automática presidido por el secretario o titular de la Sedesol, tendrá que ser objeto de una normativa específica en una nueva ley que el legislador, el constituyente permanente, dio un plazo de 120 días para que se expida. Estas son las 5 leyes que tienen plazos específicos. ¿Cuáles, las diferencias sustantivas entre cada una de ellas y de qué estamos hablando en términos de contenidos? Lo plantearé de manera muy rápida para dejar pues sembrado lo que nosotros entendemos por el contenido de las leyes. Primero, las leyes de carácter estrictamente electoral son leyes generales y por lo tanto la primera regla de contenido que tenemos la da la Corte, porque la Corte ha señalado en varias ocasiones cuál es el contenido de una ley general.
Hay una tesis de 2010 cuyo rubro es leyes locales en materias concurrentes. En ella se pueden aumentar las prohibiciones o deberes impuestos por las leyes generales, y ahí la Corte establece en el proemio de la sentencia de manera muy clara cuáles son las características de una ley general que conviene tener presente. Primero, dice la Corte, las leyes generales son normas expedidas por el Congreso que distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno en materias concurrentes. Segundo, sientan las bases para la regulación de las materias concurrentes. Tercero, no pretenden agotar la regulación de la materia respectiva, sino que buscan ser la plataforma mínima desde la que las entidades puedan darse sus propias normas tomando en cuenta su realidad social. Y finalmente, las entidades federativas pueden aumentar las obligaciones o las prohibiciones que contiene una ley general, pero nunca reducirlas. Con estos criterios sobre el contenido de una ley general, ese es, digamos, nuestro primer cartabón. Las leyes en materia electoral que el constituyente permanente está estableciendo con obligación de que el legislador ordinario emita a más tardar el 30 de abril, son leyes que deben cumplir en términos de contenido estos señalamientos que la Corte ha establecido para las leyes de carácter general. El propósito central de estas leyes es distribuir competencias. Eso nos lleva en consecuencia a una primera consideración y, a mi juicio, conclusión adelantada. Subsisten o no subsisten la ley federal, que es el COFIPE, el Código Federal de Instituciones o Procedimientos Electorales, y las leyes electorales locales que existen en cada estado, independientemente de cuál sea su denominación. ¿Subsisten o no frente a estas leyes? Y la conclusión debe ser, desde nuestro punto de vista, categóricamente sí subsisten. Solo que esas leyes tendrán que adecuarse a los contenidos de la ley general, que ahora establecerá qué le toca en materia de partidos, en materia de organismos, en materia de procesos, en materia de delitos electorales a la Federación y o al órgano electoral federal o a las autoridades federales, y qué le corresponde a las autoridades locales. No más que tenemos un problema, porque todo eso que implica una operación mayor de cirugía legislativa, si me permiten la expresión libre, pues se tiene que hacer en un plazo, y ahí está el problema, bastante breve. Bastante breve. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el artículo 105 constitucional establece un límite de tiempo para efectos de hacer modificaciones sustantivas a las leyes de carácter electoral. Y ese límite de tiempo está en los primeros días del mes de julio, porque la regla que el 105 establece es que no puede haber modificaciones, y establece un plazo de veda dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral. Y aquí tenemos un problema adicional. El proceso electoral, conforme al Código Federal Electoral, el COFIPE, comienza la primera semana del mes de octubre. Porque en algún día de la primera semana del mes de octubre el Consejo General tiene que instalarse y declarar iniciado el proceso electoral. 90 días antes es la primera semana del mes de julio. Agosto, septiembre, octubre, 90 días antes es la primera semana del mes de julio. Técnicamente, digamos, hasta el 30 de junio se pueden hacer modificaciones a las leyes electorales. Entonces, tenemos al 30 de abril para expedir estas leyes, pero la expedición de estas leyes va a impactar el COFIPE y las leyes electorales locales. Y en consecuencia, para hacer esa operación legislativa de adecuación en el COFIPE y en las leyes electorales locales, pues tendrá que comenzar cuando termine el proceso de expedición de estas leyes generales, que será, esperamos, lo más pronto posible, pero por ahí de abril. Entonces, si esto es así, tendrá el legislativo ordinario, el legislador ordinario, el mes de abril, el mes de mayo y probablemente el mes de junio. Ahorita les explicaré por qué lo de probablemente el mes de junio, para hacer la expedición de las adecuaciones al COFIPE, y los estados para hacer la propia. En la inteligencia, ojo, de que en los estados hay un problema adicional, porque las normas electorales están en sus constituciones, en la inmensa mayoría de los casos. Entonces, para reformar la ley electoral de carácter local, los estados tienen que pasar primero por una reforma de sus constituciones locales. No se puede al revés, por lo menos
no es aconsejable técnicamente hacerlo, aunque a veces ocurra, pero eso no es el procedimiento adecuado, y eso ustedes que son expertos en el tema pues lo saben mucho mejor que yo. Entonces, estamos en un problema de tiempo pues realmente severo. La programación legislativa, como nunca, deberá operar aquí pues con cirugía, de manera muy cuidada, y en un proceso de coordinación con los estados pues muy fino. El problema del asunto del plazo disponible, y explico lo del probablemente de junio, tiene que ver con el asunto del inicio del proceso electoral. En términos ordinarios, hasta ahora se ha venido manejando que el proceso electoral comienza la primera semana de octubre, pero con elecciones el primer domingo de julio. Resulta que la reforma constitucional estableció que a partir del año entrante las elecciones serán el primer domingo de julio. ¿Por qué esa modificación? Porque era necesario ajustar el calendario, dado que hay otra reforma en el apartado correspondiente a régimen de gobierno o reforma política que movió la fecha de la toma de protesta del presidente de la República, del 1 de diciembre al 1 de octubre. Y al mover esa fecha, entonces hay que ajustar en consecuencia pues los plazos hacia atrás. Eso obligó a ajustar al primer domingo de junio la elección, con la única excepción de 2018, dado que en 2018 la toma de protesta seguirá siendo el día 1 de diciembre. La norma constitucional del cambio en la fecha de la toma de protesta operará para el primer periodo sexenal que media entre 2018 y 2024, porque este presidente fue elegido bajo las reglas anteriores y fue elegido para un periodo que termina el 30 de noviembre de 2018. Una de las primeras cosas que se tienen que determinar en esa ley general para que impacte al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es si se mantiene el inicio del proceso electoral en la primera semana de octubre o si por el contrario se corre a la primera semana de septiembre. Por supuesto, si ustedes le preguntan al IFE, y aquí están el presidente del IFE y funcionarios del IFE y exfuncionarios del IFE, pues nos dirán sin la menor duda pues que se tiene que recorrer, porque en el IFE tienen un calendario del proceso electoral muy hecho. El proceso electoral es una secuencia cronométrica de actividades. La dilación en una de las actividades impacta a todas las demás. Ahí hay una operación como la que ocurre con las demoras en el vuelo de un avión. Si tiene una demora en su primer vuelo en la mañana, pues va a tener demoras en todos los demás vuelos asignados para ese día en ese avión, en virtud de que pues va a impactar el resto, porque hay una secuencia de cadena en las actividades. Esa decisión es una decisión que se tiene que tomar y que a nuestro juicio también podría salvarse si se señala que solo para la elección del año entrante inicie el proceso electoral en la primera semana de octubre, de manera de mantener lo más posible alejado el tiempo para la expedición de la legislación secundaria. De lo contrario, la expedición de la legislación secundaria se acorta un mes y en lugar de que el plazo termine el último día o por ahí de junio, pues deberá terminar en los últimos días del mes de mayo. Sé que el tiempo apremia. Déjenme decirles nada más que desde nuestro punto de vista las leyes de carácter general, ¿sí? ¿Seguro? Bueno, las leyes, me apura el asunto. Está contagiando la prisa del proceso. Me apura el asunto del tiempo. Yo no tengo mayor problema de tiempo, pero me preocupa incurrir en esta figura de los aviones y afectar el tiempo de los que siguen. Bueno, con el permiso del señor director y su venia de tiempo, entonces déjenme platicarles con un poco más de detalle cómo sentimos que debe ser el contenido, y no que sintamos, sino cómo establece el constituyente permanente en la parte del régimen transitorio los contenidos de la legislación electoral, que es el tema para el que me invitaron a platicar con ustedes. Yo traigo aquí sintetizado la parte que establece el régimen transitorio para cada una de estas leyes. Y comenzaré con la que tiene que ver con organismos y procedimientos electorales. El artículo 2 transitorio, fracción segunda del decreto, establece de manera muy puntual
cuáles son los contenidos mínimos de esa ley. Y se refiere a la fecha de la elección, se refiere a mecanismos de coordinación entre los órganos del Ejecutivo Federal en materia de inteligencia financiera y el nuevo Instituto Nacional Electoral para efectos de la revisión de dineros indebidos en los procesos de precampaña y de campaña. Habrá un mecanismo de revisión que queda establecido en el transitorio y que debe recoger la ley sobre organismos y procesos electorales, de suerte que el Instituto Nacional Electoral pueda contar con información oportuna por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la presencia indebida de dinero en las campañas como un mecanismo adicional de fiscalización que por vía de convenio hasta hoy existía, pero que ahora será un mandato establecido en la ley. Las reglas aplicables para transparentar el financiamiento, la metodología y resultados de encuestas. Habrá ahora la ley tendrá que desarrollar obligaciones para que quienes levantan y difunden encuestas, los que levantan, informen públicamente quién pagó la encuesta, quién es la empresa, la sociedad mercantil o la persona física que pagó la encuesta, las reglas de la metodología y los resultados de las mismas. Y quien difunde la encuesta estará obligado también a informarle al Instituto Nacional Electoral quién paga la difusión de la encuesta, con el propósito de evitar en la medida de lo posible presencias indebidas en este procedimiento y que la encuesta cumpla el papel que tiene que ser, que es el de generar una suerte de resultado de termómetro sobre lo que la gente piensa en materia de preferencias electorales, pero sin propósitos de interferir en la voluntad de los electores. Las reglas sobre los debates que cambiaron. Ahora, además de los debates obligatorios que organiza el IFE, habrá disposición para que los medios de comunicación puedan convocar a debates. La ley tendrá que desarrollar las reglas sobre el particular, a efecto de evitar cosas como la siguiente: que alguien convoque a un solo candidato y entonces el locutor termine platicando con ese candidato en un debate disfrazado. Eso tendrá que ser regulado en la ley secundaria y así lo establece este apartado transitorio que refiero. La entrega de los materiales para difusión en radio y televisión. Este apartado, que es un apartado que preocupa a los partidos, porque se quejan de que hay un plazo excesivo de tiempo utilizado en el Instituto Federal Electoral, eso dicen los partidos. Aquí están las autoridades del IFE, seguramente habrá una explicación sobre el particular, pero en el proceso de negociación los partidos se quejaron de que había un plazo demasiado largo entre el momento en el que ellos entregan sus materiales y el momento en el que ese material aparece ya difundido en radio y televisión, y ellos planteaban acortarlo. Eso está establecido en el transitorio y deberá ser desarrollado en la ley general correspondiente, con reglas generales que sean concretadas en las leyes específicas, concretamente el COFIPE. Se van a regular por primera vez las denuncias frívolas, es decir, la presentación de quejas o denuncias en contra de otro partido con fines estrictamente pues de carácter electoral, que no tengan sustento, que no tengan elementos sólidos de procedencia, y esa parte también tiene que ser reglamentada en la ley según lo que establece el transitorio. También la regulación de la propaganda electoral, estableciendo reglas para privilegiar la elaborada con materiales textiles a efecto de evitar el uso de plásticos en los materiales de propaganda electoral. Esta parte también tiene que ser regulada en esta ley según señala el régimen transitorio. Las reglas para garantizar la paridad entre géneros de candidaturas a legisladores federales y locales, que como ustedes saben quedó establecida en norma sustantiva en el artículo 41 constitucional, pero el transitorio obliga a que la ley desarrolle el tema a efecto de que la garantía establecida en la norma constitucional tenga concreción y no se haga nugatoria por omisión legislativa en la ley secundaria correspondiente. Y finalmente las reglas, plazos, instancias
y etapas procesales para sancionar violaciones en los procedimientos electorales, es decir, los procedimientos de quejas ordinarias. Porque los que tienen que ver con quejas derivadas de fiscalización o incumplimiento de obligaciones de partidos, esas no irán en esta ley, sino en la ley de partidos políticos. Esto es lo que dice que debe contener, más todo lo que tiene que ver con la distribución de atribuciones entre el nuevo Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos estatales. Eso es lo que el transitorio correspondiente dice debe contener esa ley en materia de organismos y procesos electorales. Rápidamente me voy a la segunda, la que tiene que ver con la regulación de los partidos políticos. Esta, muy probablemente, les anticipo, va a ser la ley más densa de las 3 o 4, según se decida, leyes generales que en materia electoral se van a tener que expedir. Va a ser una ley, pues no sé de cuántos artículos finalmente dé, pero claramente será una ley que probablemente duplique en términos de contenido el contenido de las otras leyes. Se llevará, creo yo, una parte muy importante de la normatividad que hoy está contenida en el COFIPE, pero además el legislador estableció un conjunto amplísimo en el transitorio, es el transitorio más ampliamente desarrollado en el decreto, y obliga a que contenga normas, plazos y requisitos para el registro, derechos y obligaciones de los militantes y la garantía de acceso a los órganos imparciales de justicia intrapartidaria, los lineamientos para la integración de los órganos directivos, los contenidos mínimos de los documentos básicos, los procedimientos y sanciones aplicables al incumplimiento de obligaciones por parte de los partidos, el sistema de participación por parte de las coaliciones, y viene una reglamentación muy detallada. Ahora habrá 3 tipos de coaliciones. La total, que se llamará así, coalición total, que incluirá todos los cargos de una sola elección. Digamos, si hay elección federal de presidente, diputados y senadores, la coalición total incluirá todos los cargos, absolutamente todos. La parcial, que incluirá del 50% hasta casi la totalidad, digamos, con un cargo que no incluya, ya estará en el caso de la figura de coalición parcial. Y la flexible, que comprenderá del 25% al 50% menos un cargo de los que estén en disputa en una sola elección. Las reglas correspondientes a cómo operarán este nuevo régimen de coaliciones tiene que estar en la ley de partidos políticos. Y todo el sistema de fiscalización, que no me detengo en los detalles, pero cambia sustantivamente las reglas de fiscalización. Las facultades de la autoridad correspondiente, que ahora regresa a la figura de la comisión de consejeros para conducir el proceso de fiscalización con el apoyo de un órgano técnico, pero regresa esa figura. Tendrá que determinarse si el presidente de la comisión es con quien acuerda el titular del órgano técnico o acuerda con el presidente del Consejo General, en fin, una serie de detalles que tienen que ver con la operación de fiscalización. Y finalmente, la ley tendrá que establecer también regulaciones relacionadas con los pagos que realizan a proveedores durante las precampañas y las campañas, particularmente las segundas, los partidos políticos, que pueden optar por decirle al IFE: te convierto en mi pagador. Yo contrato y al proveedor yo le digo que pase a tu ventanilla para que tú le pagues al proveedor directamente, y de esa manera yo me libero de hacer pagos directos, porque por supuesto tú pagarás con cargo a mis prerrogativas, abrirás una cuenta a mi nombre del partido y liberarás cheques para pagar lo que yo te diga que debes de pagar, claro, dentro de lo que establezca la ley, en términos de los procedimientos definidos por esta ley de partidos políticos, que será, insisto, la ley más densa, plazo igual que la anterior, 30 de abril. La de delitos electorales tendrá la misma lógica de integración de las leyes en materia de secuestro y de trata. Debe contener los tipos penales y seguramente eso hará que desaparezca el capítulo correspondiente en el Código Penal. No me detengo más en eso. La que tiene que ver con la ley reglamentaria del 134, que esa ya no es una ley general en materia electoral, sino una ley reglamentaria, adelanté hace un rato los contenidos. Tiene que regular lo relativo a la publicidad institucional, no solo gubernamental, porque no solo es la publicidad del gobierno, sino la publicidad de todas las instancias públicas de los 3 niveles de gobierno, es lo que dice el párrafo 8º del 134 constitucional, y por lo tanto
el contenido de la ley tendrá que enderezarse en ese sentido. Y termino refiriéndome finalmente a la ley del Coneval. Esta ley tiene 120 días de plazo para expedirse y debe contener las reglas para la integración del nuevo órgano de gobierno de este organismo constitucional autónomo y pues las reglas de organización y de funcionamiento. Ese es el paquete que tiene encima el legislador ordinario para sacar en los primeros casos al 30 de abril y en este último con un plazo de 120 días. El reto legislativo del legislador ordinario es realmente superior, pero creemos que estamos en tiempo, aunque sea apretado, para poder cumplir con la nueva normatividad en la materia. Perdón por el abuso del tiempo y a sus órdenes. Muchísimas gracias, señor subsecretario. La verdad es que no ha habido ningún abuso del tiempo, de ninguna manera, pero sí nos ha contagiado usted la urgencia del tema legislativo. La verdad es que sí es una agenda realmente muy densa, muy complicada, pero al final creo que se podrá solventar de manera adecuada, puesto que finalmente estamos hablando de un paso más en toda esta evolución que ha tenido nuestro país en aproximadamente 25 años en la materia político-electoral. Yo creo que hay el conocimiento, hay las experiencias y hay todos los medios técnicos y la conciencia de la importancia de implementar absolutamente todos estos cambios. Creo que la exposición nos ha dejado mucha claridad en algunos aspectos, y yo estoy seguro que aunque hay muchísimas preguntas que se le quisieran dirigir al subsecretario, pues en realidad sería muy difícil en razón de la programación del evento que lo pudiéramos hacer. Yo tengo la esperanza de que en las mesas se vayan aclarando muchas de ellas, que vayan surgiendo respuestas. No sé si incluso pudiera hablarse de consensos, y con suerte también pues la reflexión que se hagan en este seminario pudieran de alguna manera alimentar los trabajos que está por iniciar el Congreso de la Unión. Yo quisiera nuevamente darle las gracias al licenciado Solís Acero por estar aquí con nosotros, por tomar un tiempo de su agenda verdaderamente apretada para compartir estas reflexiones con nosotros, y yo les pediría entonces que se mantengan aquí en el auditorio. Pasaríamos inmediatamente a la primera mesa. Invitaría yo a quienes vayan a participar en ella que suban aquí por favor al estrado, y si nos permiten al doctor César Astudillo y a mí acompañaríamos al subsecretario a la salida, y daríamos paso muy en tiempo a las siguientes actividades del seminario, que no están tan terriblemente acotadas como la agenda legislativa, pero sí implican tiempos académicos que también hay que respetar. Muchísimas gracias, muy buenos días.